Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Pozuelo de Alarcón ha arrancado su ciclo de conferencias Pozuelo en Mente, inaugurado por la psiquiatra y escritora Marian Rojas Estapé. Este ciclo, dedicado a promover la salud mental y organizado por el Ayuntamiento de Pozuelo en colaboración con el Hospital Universitario Quirón Salud, llenó el miércoles 22 el Teatro Mira de la localidad, donde Marian Rojas impartió una conferencia titulada Recupera tu mente, reconquista tu vida, a la que asistieron cerca de 600 personas. El ciclo continuará durante los meses de mayo y junio con charlas de acceso libre sobre temas como la ansiedad y depresión en adolescentes y jóvenes, trastornos de conducta alimentaria en jóvenes, depresión y ansiedad en personas mayores o soledad no deseada y bienestar emocional. La información completa sobre este programa se puede consultar en la web municipal pozuelodealarcón.org. Recuerda, ciclo Pozuelo en Mente, que durará pues todo el mes de mayo y de junio. Y vamos con la tertulia del día. Muy buenos días, don Isaac Blasco, ¿qué tal está usted? Muy bien. Estábamos hablando fuera de micrófono de cómo la cosa pues parece que se está poniendo de color de hormiga para España. Estábamos comentando ese correo electrónico que desvela Reuters, un correo electrónico interno del Pentágono, donde se plantea directamente la expulsión de España de la OTAN. La verdad, Pedro Sánchez va a dejar el país como un solar. Sí, bueno, como matiz inicial, es verdad que el cable o el teletipo de Reuters se ha traducido como expulsión, pero desde el punto de vista estatutario la expulsión no es viable en la Alianza Atlántica. Más bien habría que hablar de suspensión o de, digamos, una carga de sanciones contra un país aliado y miembro de la Alianza que no está cumpliendo, digamos, las obligaciones inherentes a la pertenencia de la propia OTAN. Pero bueno, es igualmente grave. Supongo que la obligación fundamental, el incumplimiento fundamental, pues es ese no cumplir con las exigencias de inversión militar en términos de PIB. La pero otra no es, solo eso. No solo eso. La otra es mostrar una actitud, digamos, poco solidaria o díscola incluso con relación a la petición de un país aliado, como es el caso de Estados Unidos, en relación al uso, en este caso, tanto del espacio aéreo español como de las bases militares dirigidas de Rota y del Morón, dirigidas a facilitar la operación de ofensiva contra Irán por parte de las Fuerzas Armadas norteamericanas. ¿Hasta qué punto estos son simplemente, ideas que se le ocurren a algún mando intermedio del Pentágono, y hasta qué punto hay un riesgo real de que España quede aislada de la OTAN? A ver, aquí en España... Porque usted está informando en Voz Populi durante estas últimas semanas sobre cómo la posición española a ojos de Estados Unidos cada vez es más débil. Más débil, más comprometida, en mi opinión. A ver, en España se esgrime, pues sobre todo en círculos cercanos al gobierno, que cualquier acometida por parte de Estados Unidos es inviable, o por lo menos muy remota en su ejecución, por el simple hecho de que formamos parte de la Unión Europea, de manera que Bruselas conceptuaría cualquier paquete sancionador dirigido específicamente a España como un ataque o como una agresión diplomática al conjunto de la Unión Europea. Pero eso es muy matizable cuando se habla de la administración Trump y particularmente del presidente de Estados Unidos. Lo hemos publicado en Voz Populi. Nosotros hemos tenido constancia de la existencia de documentación escrita en forma de informe, donde se propone una serie de se elabora un diagnóstico de vulnerabilidades donde se puede atacar
entre comillas, por parte de Estados Unidos con respecto a España. Se habla de la soberanía de Ceuta y Melilla, es decir, incluso de la conveniencia de abrir un debate con respecto a la situación de Ceuta y Melilla en cuanto a su soberanía, en un momento en el que Estados Unidos y Marruecos están a partir un piñón desde el punto de vista de las relaciones bilaterales. Y se habla también de sanciones de índole económica, no solamente directas de Estados Unidos a España, sino de desinversión de empresas estadounidenses con grandes intereses en nuestro país. Y también se han mencionado las sanciones personales. Se habla, en ese sentido, yo tengo constancia de que en ese informe se pidió, y así se recopiló, una relación de nombres concretos de personas, digamos, que representan la participación pública estatal en empresas participadas por el Estado, en empresas estratégicas de la SEPI, donde O sea, gente tipo Mark Murtra. Vale, ¿No? usted lo ha dicho, tal cual. Tal cual. Todo esto significa que Trump va a decidir una ofensiva diplomática, estratégica, económica contra España. Yo no sé si va a ocurrir o no. Lo que sí sé es que el entorno de Trump ha previsto ese escenario, porque Trump es una persona, ya lo hemos visto, intemperante, es una persona absolutamente imprevisible o pretendidamente imprevisible. No se sabe si un día se va a levantar, va a poner en su red vamos a por España, y en ese sentido el entorno de Trump quiere tener los deberes hechos. Yo tengo constancia de que Trump ha supervisado ese informe en su residencia de Mar-a-Lago, así lo hemos publicado hace unas semanas. Perdón, que tengo la voz tomadísima. Y el siguiente capítulo tiene mucho que ver con la propia situación interna en la Casa Blanca. Ahora mismo Trump está en una situación, yo diría que comprometida con respecto a su popularidad, bajo mínimos en Estados Unidos, y en esos contextos suele aflorar la figura del advenedizo, del arribista o del aprovechado. Y a mí me consta que toda la purga, por ejemplo, que se ha llevado a cabo por parte de la presidencia de Estados Unidos en la cúpula militar del Pentágono, ha hecho que gente del Pentágono esté tratando de alentar las tesis de Trump y de buscar de algún modo un chivo expiatorio, que podría ser perfectamente España, para, no digo justificar lo que se puede conceptuar como un fracaso en Irán, pero sí una situación comprometida que le está restando mucha popularidad al presidente de Estados Unidos, con independencia de cuánto dure el conflicto y cómo se resuelva. Pero evidentemente cada día que pasa es un día que pesa sobre la popularidad de Donald Trump en Estados Unidos. Y en ese caldo de cultivo, pues hay un sector muy opuesto, como bien sabe don Luis, mejor que yo, a lo que está haciendo Estados Unidos con relación a Irán, y hay otro que está aprovechando la situación para posicionarse en un año singularmente importante desde el punto de vista electoral, con las elecciones de medio mandato en el plazo de 7 meses. Y ahí es donde España puede ser, digamos, pagana o destinataria de una serie de acciones punitivas y vinculadas a sanciones de las que yo creo que no somos conscientes, y me da la sensación de que el gobierno tampoco. Don Antonio Omulani, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo ve usted esta información que desvela Reuters sobre el correo electrónico del Pentágono que plantea directamente la expulsión de España de la OTAN? Bueno, la OTAN, salvo sorpresa mayúscula, se va a ver reconfigurada. Lo quiere todo el mundo realmente, ¿no? De alguna manera, casi que menos el gobierno de España, que estaría encantado en que se quedase la cosa como está, sin muchos problemas económicos. Cuanto más caos, mejor para Sánchez, que su cálculo sigue pasando por ahí. Pero claramente Estados Unidos, y lo lleva diciendo Trump desde su primer mandato, no está interesado en seguir siendo el policía, nuestro guardaespaldas, a cambio de prácticamente nada. Eso es un hecho. En Europa claramente hay un avance hacia
más gasto militar. No solo más gasto, ya estos días Alemania ya ha ampliado la edad, o está intentando ampliar la edad de reservistas, está hablando de tener un ejército mucho más fuerte para 2039, fecha, el año exacto en el que lo ha dicho. O sea, hay un avance de la Alianza Atlántica y militar que España no está por la labor parece de apoyar, pero yo creo que por una cuestión simplemente de rentabilidad política, y creo que está siendo rentable para Sánchez, de hecho, al menos en el corto plazo, que es un poco su supervivencia. A mí me da que sí, que la OTAN va a cambiar. No sé si Estados Unidos acabará saliendo, no es descartable, con lo cual ya no habría OTAN, sería pues un empuje. El ejército europeo, ese del que no llevan existe, hablando tanto tiempo. Pero claramente hay voluntad, tanto en Washington como en Bruselas, sobre todo en Washington, de que haya un ejército europeo y que de alguna manera nos defendamos nosotros mismos. Lo que pasa es que nuestro mayor enemigo no está fuera de Europa, está en Bruselas. Me acaba de enseñar una cosa don Isaac Blasco, pero no sé si puedo hablar de ella. Evidentemente que sí, claro. Ah, sí. Hombre, ya más. ¿Cuándo sale esto? El día 11 de junio. 11 de junio. Sí. Bueno, nuevo libro que no puede venir más al pelo, de don Isaac Blasco, Zapatero en la Diana de Trump, con prólogo de don David Alandete, ¿no? Sí, señor, que ha tenido la deferencia. David y yo hemos sido compañeros muchos años en ABC. Yo lo tengo valorado no solo como excelentísimo periodista, sino como una gran persona. Una gran persona, sí. Y alguien que está en una plaza muy complicada y que ha demostrado una solvencia informativa y periodística, y sobre todo también deontológica, que a mí me parece encomiable. Y todo lo bueno que le pase a David se lo merece. Bueno, y pues le agradezco enormemente el prólogo, que sin duda es lo mejor del libro. No creo. Bueno, 11 de junio sale nuevo libro de don Isaac Blasco. Recuerde el título: Zapatero en la Diana de Trump. Zapatero en la Diana de Trump. Me pregunto quién ganará. Pero ahora ya no es solo Zapatero. Es una buena idea, ¿eh? Ya no es solo Zapatero, es también Sánchez. Y es, por tanto, es lo mismo. Para Trump es una dupla indisociable, además. Bueno, hablábamos del ejército europeo, hablábamos de que Estados Unidos ya no va a actuar de policía del mundo gratis para nadie. Y ayer tuvimos un ejemplo que a mí me parece muy revelador. Irán atacó 2 buques en el estrecho de Hormuz, los abordó, se incautó de ellos. Uno de ellos es de capital europeo. Esta es de una naviera que tiene capital francés, italiano y suizo. Y cuando preguntaron al gobierno de Estados Unidos, bueno, ¿y esta violación de alto el fuego? Dice, ¿violación de alto el fuego? ¿Qué violación de alto el fuego? Dice, los que estamos en guerra con Irán somos Estados Unidos e Israel. Los demás han dicho que no es su guerra, por tanto, pues no es ninguna violación del alto el fuego. No sé, que se la apañen los demás con Irán, ¿no? Es lo que suele pasar cuando tú no estás a la altura y luego las circunstancias te arrollan. La verdad es que, pues efectivamente, tiene razón el gobierno americano. No tiene por qué intervenir en un ataque de Irán contra un buque de bandera de unos países que no participan en la guerra. Pues es verdad, ¿no? Es que al final, no sé si... Yo creo que, viéndolo visto, esto no va a ser una razón para que los países implicados entren en la guerra. Y de alguna manera sí que creo que... Yo sí creo que no es una guerra europea. Igual que creo que hay guerras que no son de Estados Unidos y toma parte en ellas en Europa. Yo creo en la soberanía de las naciones y de verdad creo que nuestra guerra, sobre todo de España, nuestra guerra está en nuestra frontera sur. Y mientras no se nos ayude con esa guerra, creo que España no tiene que participar ni ligeramente en ninguna guerra que no es nuestra. De hecho, ni Ceuta ni Melilla están dentro del paraguas de la OTAN y por esa sencilla razón no creo que España, cuando está participando en un club en el que pone menos que los demás, está bien, pone menos, pero es miembro del club y hay una parte fundamental de nuestro territorio, también fundamental como cualquier otra, pero fundamental, que no está protegida. Entonces, pues mientras nuestros socios no nos ayuden en eso, no ejerzan como tal, no creo que nosotros tengamos que participar en guerras que no son nuestras. Claro, pero a cambio
pues si Irán atacara un buque de bandera española en el estrecho de Hormuz, pues también Estados Unidos diría, pues no sé, que se apañe España con los ayatolás, ¿no? Pues entiendo que sí, pero si estamos dentro de la OTAN, pues a lo mejor no. Es que igual hay que reconfigurar esa alianza. La guerra no la ha empezado Francia. ¿Qué tiene que ver que estemos en Pues la OTAN? Sí, la OTAN es tratado de defensa compartida, ¿no? Ya, pero eso requiere un ataque a territorio OTAN. Es decir, ahora acaban de atacar a un buque de capital francés, italiano y suizo, y eso no incumple ningún artículo de la OTAN ni motiva ninguna respuesta de la OTAN. Pues no lo sé, sinceramente no lo sé. Está muy mal visto la tertulia decir no lo sé, pero la verdad es que no sé si el barco, un buque bajo bandera de un país de OTAN, cuenta como ataque a la OTAN. Entiendo que territorio no, pero no sé hasta qué punto. Un buque civil. En cualquier caso, mi preocupación es esa. O sea, España no está protegida por sus socios y nuestra guerra está en nuestra frontera sur. Las demás guerras que empiezan socios nuestros, pues tendrán que interesarnos en tanto en cuanto sean beneficiosas para nosotros en corto, en medio, en el largo plazo. Y esta, pues no sé si tiene un sentido muy especial para España con los problemas que tenemos ya nosotros. Si atacase a un buque, que no ha pasado, si Irán atacase a un buque español en el estrecho de Hormuz, pues a mí lo ideal es que España lo defendiese, sin tener que ir a pedir ayuda de nadie. ¿Pasaría eso? Me imagino que no, como ha pasado otras veces en el Mar Rojo, por ejemplo. Posiblemente no. Pero creo que lo ideal sería eso, que para eso tenemos una armada. Si no nos podemos defender nosotros mismos, pues algo estamos haciendo mal. Y de hecho la prueba es que, de alguna manera, en muchas cosas no nos podemos defender nosotros mismos. Pero si estamos en la OTAN porque no nos podemos defender nosotros mismos, pues que por lo menos esa alianza cubra nuestros territorios más sensibles. Y no los cubre. Con lo cual, a mí participar en guerras de otros cuando la nuestra es latente y está ocurriendo, bueno, me parece poner el foco donde no toca. Pero fíjate, yo creo que, Antonio, que no se trata de no participar o participar en las guerras de otros. Yo creo que se trata más bien de no recrearse en la guerra, en la negativa a colaborar con las guerras de otros. Lo que molesta en Estados Unidos no es el posicionamiento, digamos, bueno, o el dar la espalda, digamos, a cualquier tipo de colaboración en una guerra que efectivamente no ha empezado España ni ningún país miembro de la OTAN que no sea Estados Unidos. Lo que molesta es que se esté agitando de algún modo desde el punto de vista de la propaganda y de la política un rechazo frontal a los intereses de Estados Unidos con relación a Irán y a las iniciativas que tiene en la cabeza el presidente norteamericano. Entre otras cosas porque a Pedro Sánchez se le atribuye en Estados Unidos un papel absolutamente determinante en el efecto arrastre que ha podido causar en otros países que yo creo que han gestionado su rechazo a este conflicto de una manera mucho más discreta e inteligente. No es de recibo que un expresidente del gobierno, y no estoy hablando de mi libro, don Luis, en León, durante la campaña de las autonómicas de aquella comunidad, cargara de una manera absolutamente inmisericordia contra el presidente de Estados Unidos, removiendo y resucitando todos los tópicos y todas las etiquetas manidas y absolutamente superadas sobre el antiimperialismo yanqui, etcétera. Eso en Estados Unidos lo saben. Es decir, podemos tender a pensar e incluso tener la tentación de que todas estas cuitas domésticas no tienen consecuencias allí, y las tienen. Y las tienen, de todas cosas, porque tiene una embajada ahí al lado muy activa y que está muy despierta con relación a todo lo que se cuece en España. Y todo eso se reporta. Sí, eso 100%. O sea, de hecho, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, hay una visión de, no solo en Washington, también en Bruselas, de que Sánchez es un poco el que ha, no diría liderado, porque tampoco es eso, pero ha sido la cabecilla de
ha sido el primero en la posición de Europa, cuando realmente él no tiene ningún predicamento, ni es ningún líder en nada, pero sí ha llevado la voz cantante. Pero la gestualidad es muy importante. Claro, pero por puros intereses domésticos, o sea, nacionales, claro. No por otra cosa, no por una posición realmente de principios pues internacionales. Eso es lo que más encona, perdona, en Estados Unidos, lo que más cabrea es eso, precisamente. Claro, si eso lo saben. Y desde Zapatero, la relación del PSOE y de sus gobiernos con Estados Unidos es turbulenta por puro cálculo político nacional. Y le ha costado mucho a España esa relación en términos comerciales, en términos de posición en el mundo. De hecho, son España, Irlanda y Eslovenia los países que un poco llevan en Europa la voz cantante contra Israel, cuando son, en el ámbito internacional, son países, pues bueno, de un segundo nivel ahora mismo. Ahora mismo España, los demás, pues España quiero mucho a Irlanda. Ahora España está en el tercero o el cuarto nivel. Bueno, gracias a un ministro de Asuntos Exteriores que no deja de ser una marioneta. Nosotros tenemos una cosa que hacemos. Vuelvo a Zapatero y que tiene soliviantadísima la carrera diplomática española. Sí, bueno, pues que lo digan en público. Nosotros tenemos una cosa que hace muy difícil que seamos de tercera, que es la posición geográfica. O sea, solo por eso España es muy difícil que se vaya al sumidero de la historia, porque aquí está posicionada en el sitio más privilegiado posiblemente del planeta Tierra. O sea, entre el Atlántico y el Mediterráneo, entre Europa y África, entre América y Europa y Oriente Medio. Es el punto perfecto. Y solo por eso tenemos una posición, solo por eso. Tengamos el gobierno que tengamos. Por el estrecho de Gibraltar, por la posición, solo por eso. Y Sánchez aprovecha ese pequeño poder, esa necesidad que genera. Somos el tercer país, el cuarto país más poblado de la Unión Europea, tenemos una posición todavía, y la aprovecha, y esa voz le está siendo rentable en el interior. Es verdad que en Europa, es que también estamos en una Europa, en un mundo casi entero, donde los líderes políticos brillan por su ausencia. No, son medianías absolutas. Claro, entonces cualquiera que hace 4 aspavientos y parece que tiene una posición, y bueno, los corresponsales, pues básicamente todos repiten lo mismo, y Sánchez, de puertas afuera, es casi visto como alguien que lo hace por una cuestión de principios, cuando realmente no, es puro cálculo. Obviamente eso en la embajada lo saben, eso en el Pentágono se sabe, o en el departamento de la Secretaría de Exteriores también se sabe. Pero a Sánchez le sale rentable y va a seguir con ello. Está utilizando una posición que puede ser razonable y digna con intereses espurios, que es, bueno, pues pura sofistería, que es lo que sabe hacer Sánchez. Así es. Es el drama de tener un presidente de gobierno que antepone sus intereses a los 50 millones de compatriotas. Sin llegar a que nos expulsen de la OTAN, pues nos pueden quitar las bases de Rota y Morón, ¿no? Y llevárselas a Marruecos. Esa es una opción. Es verdad que el plan, perdón, y que te acabo de cortar, que el plan de la OTAN, cuando Donald Trump traslada a Mark Rutte la posibilidad de castigar, entre comillas, a algún país de la OTAN por su escasa colaboración o su escaso ánimo colaborador, quitándole una base, él se estaba refiriendo, por lo que yo tengo entendido, a trasladar esa base que se restaría a algún país con el que no está de acuerdo a otro país miembro. Pero la opción de Marruecos a mí me parece más que verosímil. Bueno, Marruecos es un aliado principal de Estados Unidos. Es el primer país de la historia que reconoce la independencia de Estados Unidos, y es en el estrecho desde hace un tiempo es más aliado. Acaban de suscribir, perdón Antonio, un tratado de colaboración militar a largo plazo, creo que hasta el año 37, si no recuerdo mal, que a mí me genera, me da que pensar que las prioridades en cuanto a asociación aliada y diplomática de Estados Unidos están variando en este área. Sí. Claro. Bueno, con respecto a la duda que surgía antes, un ataque a un buque de capital italiano o francés, como se ha producido ayer, ¿es un ataque a la OTAN? No. El artículo 6 de la OTAN dice que se considera un ataque, según el artículo 5, que obliga al resto de los participantes en la OTAN a intervenir, siempre y cuando sea un ataque contra el territorio físico de cualquiera de las partes en Europa o Norteamérica o Turquía o en las islas bajo la jurisdicción de cualquiera de estos países en el Atlántico al norte del Trópico de Cáncer, es decir,
un ataque contra territorio continental de Estados Unidos sería un ataque a la OTAN. Un ataque contra Hawái no sería un ataque a la OTAN, según el artículo 6. O también, dice el artículo 6, un ataque a las unidades, buques o aviones de cualquiera de las partes, siempre y cuando estén en el Mediterráneo, en el Atlántico al norte del Trópico de Cáncer o en cualquiera de los países cuyo territorio está cubierto por el propio artículo 6. Es decir, un ataque a un buque americano en el Pacífico no sería un ataque a la OTAN. Un ataque a un buque francés en el Estrecho de Hormuz no sería un ataque a la OTAN. Si es en el Mediterráneo, sí sería un ataque a la OTAN. Pero es que además, al ser buques civiles, no cuentan como ataque contra la OTAN. Tiene que ser un ataque contra unidades militares, bien sea terrestres, marítimas o aéreas. Para evitar cualquier tipo de intervención en la OTAN. No, básicamente es que por eso se llama Tratado del Atlántico Norte, porque cubre el Atlántico Norte y el Mediterráneo. Los atacados tienen que ser pelirrojos y nacidos en Baracal. Bueno, curiosamente la redacción original del artículo 6 cubrían el paraguas de la OTAN, cubría el departamento de Argelia de Francia. Luego ya, cuando Francia perdió eso, quedó sin cubrir, pero resulta que no incluye ahora Ceuta y Melilla. Vaya por Dios, qué mala pata tenemos Qué los casualidad, españoles, que no son colonias, y Argelia sí lo era. Y Argelia sí que lo era. Y luego otra cosa, con respecto a lo de que no se puede expulsar a nadie de la OTAN porque no lo permite el tratado, yo en el tratado no veo nada que impida expulsar a nadie. No dice nada en cuanto a cómo... A mí me contaba Gonzalo Alaluz esta mañana, mi compañero, el jefe de política y de Voz Populi, de la sección de Nacional, que es experto en defensa, que para forzar una expulsión de un país tiene que haber, por una parte, unanimidad del resto de los socios y por la otra, tiene que generarse una situación absolutamente, insostenible. Hay un artículo 8 ¿sí? que dice que cada uno de los firmantes declara que ninguno de los acuerdos internacionales entre ellos y con cualquier otro tercer estado entra en conflicto con los objetivos de este tratado de la OTAN, y todos los firmantes se comprometen a no entrar en ningún acuerdo internacional que esté en conflicto con este tratado. El tonteo de Sánchez con China se podría interpretar como algo que está en conflicto con los compromisos adquiridos en la OTAN. Por tanto, Estados Unidos podría invocar el artículo 8 y decir, oiga, está usted tocando los huevillos demasiado, ¿no? A ver, yo creo que en relación a los tratados comerciales que se hayan podido suscribir y concretar en el cuarto viaje a China de Sánchez y en los precedentes, de los que no sabemos nada, por cierto, no creo que eso sea una materia de conflicto. Lo que sí puede serlo es las advertencias con relación, digamos, al uso tecnológico de empresas chinas en ámbitos estratégicos de un país miembro, como es el caso del contrato que suscribió el gobierno de España para poner en manos de Huawei todas las comunicaciones de pinchazos judiciales autorizados, policiales autorizados por un juez. Bueno, perdón, que le he es que cortado. eso es más grave que cualquier tratado internacional. Lo que pasa es que no está contemplado, que tampoco son tontos estos, no está contemplado en el tratado de la OTAN, pero eso es más grave. Tenemos la información secreta de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado está pinchada por China. Si eso no es motivo de al menos estudiar la presencia de España en este caso, pero me daría igual el país en un acuerdo entre iguales para defenderse entre ellos frente, entre otros, a China, pues hombre, no sé qué es motivo de revisión. Bueno, pues ojo a las palabras elegidas en el artículo 8. El artículo 8 da pie para expulsar a alguien. Dice que tenga cualquier international engagement, no dice international treaty, no dice que tenga tratado internacional, sino acuerdo internacional.
un acuerdo comercial por el cual China suministre tecnología para el ejército español o para infraestructuras clave, es un No, y eso ha sido objeto de internacional. debate en las cámaras de Estados Unidos. Ha habido iniciativas de senadores específicos con nombre y apellidos, eso está publicado, donde se han propuesto incluso sanciones a la Secretaría de Comercio contra España por sus devaneos con empresas chinas que están proscritas legalmente en Estados Unidos. Bueno, hacemos una pausa publicitaria y seguimos. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud, con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Oye, eso de que el Santander me da hasta 400 pavos solo por mi nómina y 2 recibos, ¿es de verdad? Tal cual, 400 euros si traes tu nómina y 2 recibos al Santander. Me renta. ¿Y aún hay tiempo? ¿Dónde veo las condiciones? Hasta el 10 de junio de 2026. El importe está sujeto a retención según la normativa fiscal vigente y tienes todo en bancosantander.es. Vale, pues hoy me nomino. Es el momento. Santander. Si sufres de artrosis de manos, los guantes de Relax Quantic Nanotech, con su masaje, vibración y calor, mejorarán tu calidad de vida. Eficacia demostrada en ensayo clínico. Recuerda, si tienes artrosis de manos, guantes Quantic Nanotech. Y para las personas que lo tienen localizado en la rodilla, la rodillera de Mejorando tu Vida, que utiliza ondas de radiofrecuencia. Os cambiará la vida, al igual que el cinturón para aliviar el dolor de la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. Recuerda, llámanos al 900-730-122. Y si llamas ahora, solo para los oyentes de Radio Libertad, gratis un tensiómetro que habla. 900-730-122. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Unas flores se marchitan. Un perfume se acaba. Este año regala algo que no ocupe lugar en un estante, sino en su imaginación, porque el mejor regalo para una madre no se guarda en una caja, sino que se vive en sus sueños. Dale la oportunidad de cumplir ese deseo que siempre dejó para después. Sorteo especial del Día de la Madre. Compra tu décimo. Haz que su ilusión sea millonaria. Infórmate llamando al 91-616-2464 o en nuestra web clubdeamigos.eltorotv.com. Ya están disponibles los décimos. Bueno, ¿con qué quieren ustedes que vayamos? Entramos a evaluar el asunto de los pactos entre PP y Vox y la polémica de prioridad nacional. ¿Qué le parece a usted, don Antonio Mulo? ¿Qué le han parecido lo primero los pactos? Pues me ha parecido un avance. Me parece que se juntan dos cosas. Se junta, por un lado, que Vox ha decidido que tiene que estar dentro de los gobiernos para que se cumplan lo acordado, visto lo visto, vista la experiencia, y que tiene que estar con responsabilidades muy serias. O sea, yo, al final, la vicepresidencia de desburocratización, por llamarlo así, es una apuesta muy fuerte, una novedad en España.
va a ser difícil, porque al final es no solo ir contra una estructura en Extremadura y Aragón, que además son dos territorios muy, muy vacíos, son grandes, con poca población, donde es difícil, el margen que hay es pequeño, el margen que hay para poder quitar tanta burocracia. Hay muchísima burocracia, pero es difícil el margen para quitarla, muchísimas instituciones, mucho lastre para el ciudadano, para la gente corriente, y es muy necesario. Pero se va a encontrar con el freno de su propio socio para poder hacer eso. Eso es una apuesta muy fuerte. Luego va a tener la responsabilidad de Agricultura, que en esas dos regiones es posiblemente la consejería más importante. Y también va a tener enfrente, porque hay, y al mismo tiempo, igual que Vox ha decidido que tiene que entrar, o ha visto que tiene que entrar en los gobiernos, el PP le ha puesto alfombra roja para que entre, porque el plan es el abrazo del oso, que Vox entre en el gobierno y no paran de repetirlo, seguir con el mantra de que no están preparados para gobernar y poner a sus medios afines y a sus voceros enfilados a decir, veis, si es que no saben, si es que no se puede hacer, si es que cómo vas a quitar la Agenda 2030 desde una comunidad autónoma. Eso es lo que se va a repetir. Y se haga lo que se haga, que hay mucho que se puede hacer y se hará, y yo conozco a Fernández, tengo muy buena relación, tengo toda la confianza en que va a ser el gobierno de Extremadura en concreto, que conozco más, tiene muy decidido lo que toca hacer, pero se va a encontrar con ese abrazo del oso. Se ha juntado las dos a la vez y va a ser el PP ya lo está haciendo, planteando una guerra de relatos. Han firmado Prioridad Nacional, que es una cuestión que se puede llamar como se quiera, pero es una cuestión de sentido común. Vivimos en todo Occidente, pero España en concreto y partes concretas de España, con una tensión como nunca en la historia en términos de acceso a la vivienda, de transporte, de seguridad, que antes eran inimaginables, y la solución, al final, llevándolo a lo más básico, es un problema de oferta y de demanda. No nos da como país para tener infraestructuras ni públicas ni privadas que crezcan al ritmo al que crece la población, que nos imponen unos señores a los que nadie ha votado. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues hay una solución más a largo plazo, que es que esa población que llega deje de llegar y que la que ha llegado sin tener que hacerlo o sin tener motivos reales que ofrezca el mercado de trabajo, sino porque viven del dinero de todos, se acabe yendo. Pero hay una más urgente o más rápida e incluso más sencilla, que es decir, oye, pues al que lleva aquí más tiempo tendrá prioridad para acceder a los servicios. El otro día estuve en una tertulia de una radio pública y un tertuliano bastante cercano al presidente de la Junta de Andalucía, que decía que que lo que ha propuesto Vox es que si hay una emergencia se atienda antes al español que al extranjero. Eso es falso. O sea, si ese va a ser el mantra, si ese va a ser el relato, pues estamos en un problema. No es eso, es una cuestión de puro sentido común. Y no hay que entrar ya en que España se ha hecho con los impuestos de mis abuelos y no con los del que viene de fuera. No es tanto eso, es cuestión de, oye, yo llevo aquí 20 años en este sitio, estoy harto de ver cómo las ayudas se los lleva un señor que acaba de llegar de manera ilegal. Es puro sentido común, no es más que eso. Y tenemos a alguien que está en la Moncloa gracias a unos señores que en los territorios que gobiernan imponen que alguien tenga acceso a un trabajo público por hablar un idioma frente a otro que no lo habla, un idioma regional frente a otro que no lo habla, que eso sí que es la prioridad, no ya nacional, la prioridad xenófoba. Ese señor diciendo que aquí se incumple la Constitución. No creo que haya ningún tipo de incumplimiento de la Constitución por poner unas medidas que simplemente, digamos, que ponen en la lista primero al que lleva más tiempo viviendo en un lugar y necesitando unos servicios que al que acaba de llegar sin ni siquiera conocer ni tener ningún tipo de arraigo. ¿A usted qué le han parecido los acuerdos PP-Vox en Extremadura y Aragón? Bueno, yo soy muy optimista con respecto al futuro de Partido Popular y Vox y al entendimiento mutuo. Lo digo yo también. Completamente convencido, porque creo que el contexto, la situación e incluso la propia disposición interna en el Partido Popular y en Vox nada tiene que ver con la de 2023. Entre otras cosas porque el discursito del miedo a la extrema derecha se ha agotado por parte de Sánchez. Y en segundo lugar porque creo que Vox, después de experimentar un crecimiento prácticamente exponencial en las últimas
convocatorias electorales, incluida Castilla y León, porque el resultado no se puede calificar de malo. Creo que ha aprendido o ha advertido la importancia de ahora fajarse en gobiernos después de esa travesía del desierto, que también le vino cuando decidieron salirse de los pactos autonómicos con el Partido Popular. De manera que yo creo que hay un componente bastante alto de escenificación en estas diferencias, y creo que lo sustancial, el Partido Popular y Vox parece empezar a haber entendido lo que mandaron o lo que mandataron los electores en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León, y veremos a ver en Andalucía. Es decir, que un bastión socialista tradicionalmente como es Extremadura registre un respaldo a opciones de centro derecha por encima del 50%, evidentemente no puede ser ignorado por los responsables tanto de Vox como del Partido Popular. De forma que yo creo que lo único deseable, en mi opinión, es que el Partido Popular y Vox no caigan en la trampa de Sánchez con el tema de la regularización. La regularización no es mala, en mi opinión, de partida. La regularización es mala cuando se improvisa y cuando se trata de agitar políticamente contra el adversario, y sobre todo cuando se hace contra el criterio de la Unión Europea. Y de la policía española, y de una las manera propias comunidades autónomas. Improvisada, y exacto. A mí me ha recordado mucho a la gestión que hizo, vuelvo a Zapatero, Zapatero con respecto a la ley de dependencia. Yo saco algo que sobre el papel es muy positivo y endoso el gasto a las comunidades autónomas. Es decir, genera un problema donde puede haber una oportunidad, ¿no? Perdón, ¿qué iba a decir? O sea, me cuesta ver la oportunidad en la regularización, entre comillas, de personas pues, que están en España de manera ilegal, cuando, primero, porque es un efecto llamada, segundo, porque de verdad, o sea, es que en España no da. O sea, España no da para tanta gente. España no es un país, no está creciendo de manera natural, orgánica, para que haya servicios y que haya trabajo, que no sean subsidios, trabajo para tanta gente. Y tenemos nos han contado el esquema Ponzi durante décadas de que las pensiones, hace falta más gente para pagarlas, y ese sistema solo se va a mantener si luego hace falta más gente para pagar las pensiones. Y a mí me llama mucho la atención la defensa. Pero es que además es mentira. Claro, que nos es mentira, decían eso, obviamente. hay que traer millones de inmigrantes para pagar las pensiones, y ahora nos dicen no bajar. hay dinero para las pensiones, mientras nos gastamos un montón en una avalancha de inmigrantes, ¿no? Claro, incluso sin venir, contaba usted esta mañana, ¿no? Ahora, yo creo que lo que dice don Isaac, así lo interpreto, y yo estoy absolutamente de acuerdo, es que una regularización de alguien que está irregularmente no es necesariamente mala. Es decir, a mí, un señor que resulta que ha venido y entonces está trabajando hasta ahora en negro porque no puede trabajar de otra manera, pero está, yo qué sé, cobrando en una frutería o está haciendo chapuzas a domicilio, es un señor pues que no causa problemas de delincuencia, es un señor Claro. que está intentando buscarse la vida, pues a mí no me importa regularizar a ese señor. Claro, pero claro, no- eso no tienes puede que ser ir masiva, tío claro. por tío. Claro. O sea, viendo cada caso. Claro. Y desde luego no puedes coger y decir, y ahora mando cartas a las cárceles para informar a los presos de que pueden regularizarse. Dice, este tío está intentando destruir el país conscientemente. Claro. Pedro Sánchez, ¿no? No, ya solo revertir, perdón, Isaac. No, Antonio, no, lo que está, más que destruir el país, que va de suyo, lo que está intentando es enfrentar al oponente político. Es que yo lo veo por ahí. Es que la sesión de control del miércoles, la primera frase que suelta el presidente del gobierno pone la pelota en ese escenario, en el escenario de la confrontación, para tratar de desgastar al Partido Popular con el mantra famoso, que yo creo que ya está agotado, de están de derechas como Vox. Yo creo que ya eso ya no vende, ya no Sí. cuela. Yo estoy contigo ahí, Isaac. Cuanto más el PP parece que ha entendido que no le hace daño, que le hace más daño jugar a
A la equidistancia o a dar la espalda a Vox, a maltratar a Vox para contentar, para que Sánchez no les diga nada. Les hace más daño eso que decir, mira, pues es que esto hay una mayoría de la población que vota esto y que propone esto, ¿no? Pero Antonio, perdona que te interrumpa. Yo estuve en la clausura del Congreso Extraordinario del Partido Popular en julio del año pasado. En julio del año pasado. Y el discurso de Feijóo, lo digo porque creo que es justo decirlo, giró en torno a seguridad e inmigración, en una parte muy sustancial. Y sin ningún complejo, es decir, asumió tesis de Vox sin ningún, y además el auditorio se venía abajo cada vez que hacía alusiones a ese tipo de cuestiones. Es decir, que yo creo que el Partido Popular se ha sacudido ciertos complejos porque se ha dado cuenta de que esa equidistancia que comentabais fundamentalmente beneficia a quien beneficia, que es al presidente del gobierno. Pero tiene un problema. Se llama María Guardiola. El problema del Partido Popular se llama María Guardiola. No, me refiero... Bueno, pero ya lo digo yo, porque estaba deseando decirlo. ¿Pero por qué lo dice eso? Pues porque María Guardiola a mí me parece una persona voluble desde el punto de vista de la estrategia política, y a mí me gustan los políticos coherentes. Yo iba en el sentido contrario. El problema que se le plantea ahora al Partido Popular es que en Extremadura y en Aragón se han llegado a unos acuerdos que en el tema migratorio pues plasman ese concepto de prioridad nacional. Oye, no hay dinero para todo el mundo, entonces vamos a tener que priorizar. ¿A quién? Pues a los que están aquí pagando impuestos, oiga, no los que vienen de fuera y no pagan nada. Cobran. Y entonces resulta que hay dos regiones, Madrid y Andalucía, donde el Partido Popular gobierna con mayoría absoluta y donde no implanta esas políticas que en Extremadura y en Aragón ha pactado con Vox. Esa contradicción en algún momento la tendrá el PP que solventar. Y la puede solventar de forma muy fácil, que es copiando en Andalucía y en Madrid, donde gobierna con mayoría absoluta, esas mismas políticas. Por la sencilla razón de que es que la mayoría de los votantes del Partido Popular están de acuerdo con esas políticas. Yo no digo que no, en Extremadura. Pero el problema de la presidenta de la Junta de Extremadura es que hoy dice eso y mañana puede decir justamente lo contrario. ¿Tú crees que, vamos a ver, desde el punto de vista del sentido común, es de recibo que alguien, sea del Partido Popular o del Partido Carlista, me da igual, se presenta una investidura diciendo, por supuesto, garantizo que vamos a cumplir la ley? Pero vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe que la presidenta de la Junta de Extremadura no cumpla la ley? Es decir, que está, de algún modo, justificando algo que, tú lo has dicho, debería encauzarse con total naturalidad. Y luego hace alusiones a una realidad que no existe en Extremadura. Pues que haya un problema con la inmigración. En Extremadura no hay un problema con la inmigración. Y además hace alusiones al pasado como si hubiera gobernado mi prima, la del pueblo, en lugar de ella en la legislatura anterior. Es decir, son unas contradicciones, en mi opinión, y una serie de mensajes que a mí me parece que no están haciéndole ningún favor ni al acercamiento entre el Partido Popular y Vox, ni sobre todo a su propio partido. Fíjate, las dos alianzas ya firmadas de Extremadura y Aragón se han firmado, a pesar de todo, la relación personal es buena entre las dos partes. Sí, pero a pesar de Guardiola, más que de todo. Pues es verdad. De hecho, ayer teníamos aquí a Carlos Hernández Quero, que forma parte del equipo negociador de Vox de los acuerdos autonómicos, y lo que comentaba es que con Guardiola no ha habido ningún problema, que la relación es excelente. Pero ha habido ningún problema porque se ha bajado los pantalones hasta. Y que quien estaba poniendo problemas era Génova. Pero dice que con Guardiola hay buena sintonía personal, incluso. Mira, yo siempre he alabado algo de Feijóo, que ya sé que en este programa se me llama el sobrino de Feijóo. Pero ¿quién el sobrino se será sin mi autorización? Bueno, yo sé que es así. Dice usted los oyentes. Algún oyente que otro me da estopa con eso. Pero hablando en serio, yo creo que Feijóo es un autonomista convencido, y hay quien dice, no, es que no tiene autoridad, es que no controla los balones. Es que los balones tienen su criterio y su capacidad de tomar decisiones sobre el terreno, que a lo mejor conoce con menos detalle la dirección nacional. Pero yo creo que hay un límite. Por ejemplo, a mí me pareció infumable, vuelvo a María Guardiola,
el final de campaña electoral insinuando conspiraciones extrañas con relación a supuestos robos de votos. Es que son recursos, en mi opinión, de político con una cierta limitación a la hora de leer cuál debe ser su papel. Y siento decirlo con tanta crudeza, pero es que creo que es alguien que fundamentalmente ha generado más problemas que ventajas al Partido Popular. A Feijóo en concreto. Exacto. En 2023 fue ella la gran artífice de la victoria de Sánchez, cuando en vez de mantener una línea más humilde, más discreta, abrió melones, abrió temas que para romper con Vox en plena campaña de las generales y hacer más dura la negociación, cuando luego acabó siendo investida por Vox y casi que pidiendo que Vox la apoyase. A mí más que Guardiola, que ya ha firmado el acuerdo y eso ya está hecho, aunque será difícil, como decía antes, va a haber palos en la rueda constantemente para la acción de Vox. Es verdad que en Extremadura, inmigración, salvo en Campo Arañuelo, una comarca que está al noreste de Cáceres, digamos que entre el Tietar y el Tajo, apenas hay inmigración representativa. Ahí sí hay hasta concejales musulmanes en Peraleda y hay representación, y por cierto en las autonómicas ganó Vox en esa zona. Pero salvo eso, no hay mucha. En Aragón hay algo más, y en Andalucía sí hay mucha, que es lo que ahí sí me preocupa. Juanma Moreno no puede ir a la campaña electoral manteniendo un mensaje parecido al que tiene Vox, porque su voto es muy prestado del PSOE. Hay mucho votante socialista de toda la vida. Yo lo comprobé en 2022, en el Ejido, cuando estaba todavía en ABC. Me fui a hacer unos reportajes por allí en la campaña electoral y yo percibí lo que dice Antonio. El Ejido, como sabéis, fue la cuna de la gobernabilidad de Vox. Sí, fue el primer municipio en el que tuvo una experiencia de gobierno, y yo detecté que ahí Juanma Moreno estaba haciéndolo muy bien. Es decir, por lo que comenta Antonio, porque el posibilismo político en Andalucía te tiene que llevar necesariamente a tratar de rascar hacia una izquierda moderada que está desencantada con el PSOE. Es que si no tiene, se juega ahí, no solo como el PP se juega muchísimo en las andaluzas en cuanto a relato. Si tiene mayoría absoluta, va a mantener el plan. Si no la tiene, Vox, Manolo Gavira y el equipo negociador de Vox van a poner sobre la mesa lo mismo que se ha puesto en las demás regiones. Y lo tiene muy difícil Juanma Moreno para contentar a su votante, es decir, al votante, sí, a la derecha tradicional. La derecha tradicional andaluza cree que está haciendo una revolución con Juanma Moreno, que realmente no ha cambiado nada, pero es que el votante moderado socialista, de funcionario de Sevilla, también yo lo siento, pero impugno el planteamiento de la partida. Si no ha acabado. El problema, perdón, continúe usted. No, por favor, ya. No, el problema que hay es precisamente ese de intentar contentar al votante. Esa es una actitud de perdedor, de loser. ¿Qué hace el Partido Socialista? ¿Qué hace Sánchez? Sánchez se dedica a legislar pensando en lo que hace el votante. Sánchez hace lo que le da la gana, ignorando completamente lo que su votante quiere, y lo que hace es arrastrar al votante hacia unos planteamientos demenciales. Hombre, Luis, Vox ¿qué hace? Vox no se dedica a defender lo que quiere su votante. Vox tiene unos planteamientos ideológicos y lo que hace es arrastrar al votante. Vox tiene planteamientos ideológicos, pues hombre, que los plantea desde el punto de vista de lo que percibe que son problemas de la gente, y por eso le resulta fácil arrastrar gente hacia ahí. Pero Vox no va persiguiendo al votante a ver qué es lo que quiere, y Vox ha mantenido posturas que eran inmensamente impopulares al principio y sin embargo las ha convertido en centro del debate. Yo creo que esa actitud, que es cierta en el PP, de intentar es que tengo un electorado de centro izquierda y pero entonces tengo que parecer de centro izquierda, tienes que hacer lo que creas correcto, Luis, y tirar del electorado. Pero permítame, Juanma Moreno no se ha caracterizado por ser la parte más montaraz del Partido Popular. Es que Juanma Moreno ha tenido críticas internas en el Partido Popular. Yo conozco a Juanma Moreno desde el año 2014 y era igual al Juanma Moreno presidente de la Junta de Andalucía, y allí no lo conocían ni en su casa a la hora de comer, hace 10 años o 12 años. Y el posicionamiento, digamos, o la sensibilidad ideológica de Juanma Moreno tiene mucho que ver con un centro
no diría socialdemócrata, pero... O sea, está usted diciendo que cuando Juanma Moreno dice que quiere que vuelva el PSOE bueno, se calla al final de la frase, que es que soy yo. No, hombre, tampoco diría eso, pero yo creo que Juanma Moreno, al margen de que creo que los políticos sagaces tienen que saber leer la realidad sociológica de su plaza, y evidentemente después de 28 años de régimen socialista, con una sociedad absolutamente subsidiada como ha sido Andalucía, lamentablemente, yo creo que Juanma Moreno no ha sido, digamos, no ha sido acomodaticio, creo que ha sido consecuente o coherente con sus propios principios o su forma de ver lo que significa pertenecer a un partido de centro derecha. O sea, que si está haciendo política progre es porque cree en ella. A eso voy. Ya. Sí, antes, Estamos aviados, entonces. Depende de cómo conceptúes el progresismo. El PP andaluz ahora mismo es quizá, voy a decir una cosa un poco exagerada quizá, pero quizás la mayor máquina de propaganda de Europa, el PP de Andalucía. El cambio... Explíquese porque suena exagerado, sí. Sí, porque no conozco todas, pero lo que ha hecho el PP no ha cambiado nada, lo decía usted más o menos, ¿no? En Andalucía realmente cambiar no ha cambiado nada. Sigue siendo una sociedad altamente subsidiada, una sociedad con un altísimo nivel de cantidad de funcionarios, especialmente en ciertas zonas. Cambiar, una revolución fiscal, una revolución de mentalidad no se ha dado. Lo que ha ocurrido es, de alguna manera, los mismos que durante años han votado al PSOE, pues muchos se quedan en casa, otros votan directamente a Juanma Moreno. Por primera vez en la historia ganó en la provincia de Sevilla, el PSOE, mejor dicho, y ha conseguido que, mientras personas del PSOE tradicional que no ven con malos ojos lo que está haciendo y que de hecho cobran a fin de mes y el gran argumento, que vaya argumento, ¿no? Pues decía Guardiola que vienen a cumplir la ley, pues el gran argumento de Juanma Moreno es que no roban como robaban los anteriores, pues eso poco es. Entonces ha conseguido que personas que durante décadas han votado al PSOE ahora voten contentas al PP, porque no ha cambiado nada, y que buena parte de la derecha sociológica, la derecha más derecha sociológica de Andalucía, la que vive en los barrios donde se ha votado tradicionalmente más derecha, el barrio donde es más derecha se ha votado en España está en Sevilla, esas personas sigan votando masivamente al PP, aunque haga políticas más del PSOE, y crean que en Andalucía con su voto se produce una revolución. Al mismo tiempo ha conseguido que el PSOE moderado esté contento con él y que la derecha más derecha esté contenta porque cree que hay una revolución. Eso es un acto de propaganda tremendo, y sin cambiar, sin darle la vuelta como un calcetín a Canal Sur, que es una Radio Televisión Andaluza que tiene casi 1.500 empleados, que es una máquina de propaganda brutal, tiene grandísimos profesionales y técnicamente se hace muy bien las cosas, pero es una máquina que puede estar al servicio de un gobierno y hacer una labor impresionante. Y esos mismos profesionales ahora hablan de Juanma Moreno como hablaban antes del PSOE. Bueno, pues es una acción en poco tiempo, bueno, digamos que para tenerla en cuenta. No voy a decir brillante ni admirable porque, bueno, no me lo parece, pero sí es llamativa. Y no es de un cambio de fondo de ningún tipo. Entonces ahora se va a encontrar con una situación en la que si tiene mayoría absoluta va a seguir con lo que está haciendo, y si no la tiene va a tener que tener descontento a votantes que le van a votar, mucho votante del PSOE le va a votar para que tenga mayoría absoluta y que no pacte con Vox, que es a lo que él juega. Lo que queda claro es que en el Partido Popular a mí me consta que Andalucía es absolutamente, no diré prioritaria, es la primera vuelta de las elecciones generales. Es un ensayo general. Total. ¿Puedo contar un chascarrillo de Juanma Moreno? Sí. Porque viene muy a cuento de lo que comentaba Antonio. Solo si no nos denuncian. No nos van a denunciar, que va. Esa comida a la que aludía en 2014 fue en ABC, y estábamos Vieito Rubido, el director de ABC en aquel momento, Juan Fernández Miranda, hoy brillante junto al director en El Confidencial, y muchos años compañeros del ABC, y yo. Y Juanma Moreno nos contó... De los tres de esa comida, usted está de subdirector en Voz Populi, Vieito Rubido ahora de director del debate, y Fernández Miranda de adjunto al director en El Confidencial. Así es. Y en esa comida nos contó Juanma Moreno porque yo creo que fue una descripción muy gráfica de cuál era digamos el paño al que se enfrentaba desde el punto de vista político, con aspiraciones a ser algún día presidente autonómico. Dio un discurso, nos contó que estuvo dando un discurso en un pueblo de Cádiz, hablo de hace 12 años,
Y entonces todo el discurso lo giró en torno a la necesidad de que se creara empleo en una zona donde hay bolsas de desempleo que superan el 50% en algunos municipios. Municipios de casi 100.000 habitantes. Efectivamente. Y entonces el mitin giró en torno a ese tipo de consignas, ¿no? Aquí, cuando el Partido Popular gobierne, va a obtener todo el mundo trabajo, no va a faltar trabajo a nadie, etcétera, etcétera. Así machaconamente. Cuando terminó el mitin, se le acercó un señor mayor, el típico Séneca del pueblo, y le dijo: por ahí vas mal. Y le dijo: ¿por qué? Dice: porque aquí la gente no quiere trabajar, lo que la gente quiere es la paguita. Esa es la Andalucía que dejó el Partido Socialista. Entonces, yo estoy con Antonio en que es verdad que puede ser un cambio cosmético lo que se ha experimentado en Andalucía desde que Juanma Moreno es presidente de la Junta, pero yo creo que ahora también se ha avanzado en digamos, desarbolar esa mentalidad. Bueno, pausa publicitaria y seguimos. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. ¿Quién no ha oído hablar de Don Quijote? El caballero que confundía molinos con gigantes, pero que también nos dejó frases eternas como: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Ahora tienes la oportunidad de descubrir el Quijote de una forma clara, cercana y divertida. Un ciclo para entender la obra de Miguel de Cervantes sin complicaciones, disfrutando de sus historias, su humor y su sabiduría. Más información e inscripciones en el 91 6 16 24 64 o enviando un correo a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Entre los primeros psiquiatras de España está el doctor Francisco de Linares Vivar. En el año 1935 fundó en Málaga el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís. Desde entonces, en este centro se aplican las más modernas técnicas para curar al enfermo psiquiátrico. Llame al Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís al teléfono 952 20 14 64 o entre en la página web www.hospitalsanfrancisco.com. En Radio Libertad tienes lo mejor del Toro Televisión. Al mediodía, la fuerza de Dando Caña, con análisis sin censura. Por la tarde, la actualidad vive en la redacción abierta. Y al final del día, el gran debate, el gato al agua, el más valiente. Radio Libertad y el Toro Televisión, la información que importa cuando importa. Radio Libertad también es el Toro Televisión. El DHA Omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ¿De qué quieren ustedes que hablemos? ¿Del caso Koldo? ¿De la Dana? ¿De Adamuz? ¿Qué prefieren? ¿Cuál les gusta ¿Es más? todo lo mismo? Pues sí, un poco sí. Lo que pasa es que cada uno pues tiene su factor diferencial. Uno es más para películas de juicios, lo del caso Koldo. Otro es más para thriller sobre corrupción judicial, el tema de la Dana. Tercero, lo de Adamuz, es algo, película de corrupción pura y dura, todavía no de juicios, o sea, investigación policial y cómo los malos tratan de evitar que la justicia avance. ¿Cuál que les gusta más de los tres? Usted diga que es el jefe. Nada. Vamos al caso Koldo Aldama Ávalo Sánchez. ¿Qué les parece cómo va desarrollándose el juicio? Porque tiene, creo yo, es mi sensación, pero usted sabrá más, tiene mala pinta para los dos principales acusados, que son Ábalos y Koldo. Bueno, yo creo que eso está descontado.
yo no tengo ninguna duda de que les va a caer un buen puro, de que va a haber condena, pero también creo que hay elementos que sí invitan a pensar que el grado de responsabilidad de unos y otros difiere bastante. También creo que yo estoy detectando un exceso de protagonismo de los abogados por encima de los propios enjuiciados, y a mí eso me parece un poco inquietante, porque a veces tiene uno la sensación de que lo que se está dirimiendo es el interés legal o profesional de algunos abogados con relación a los intereses de sus propios clientes, y no hablo por todos, ¿eh? Lo que sí está claro son dos cosas. Una, que hay dos elementos, que son Aldama por una parte y Koldo y Ábalos por otra, pero que la asociación Koldo-Ábalos no tiene nada que ver con la que fue. Es decir, yo creo que ahí ha habido un deterioro evidente de la relación personal y consecuentemente una divergencia en la defensa estratégica o en la defensa legal de cada uno. ¿Usted cómo está viendo el juicio? Pues creo que como muchos españoles lo estoy viendo entre la pereza y la impotencia. O sea, ya es tanto... Está en el ritmo de miseria moral que sale de este gobierno y alrededores, que es muy difícil llevar la cuenta de... Se nos anestesia por saturación. Eso creo. Sí. Y además, perdón, Antonio, en este juicio, el guión, digamos, que se ha establecido, no digo que de forma deliberada, pero al final, digamos que lo llamativo o lo que ha calado o lo que viene calando son cuestiones que a mí me parecen, desde el punto de vista, digamos, ético, moral o personal o incluso mediático, me pueden parecer muy escandalosas, pero desde el punto de vista procesal no van a ningún lado. Y sin embargo, el objeto, digamos, central de este proceso, de esta causa, que es el asunto de las mascarillas, no diría que está pasando de puntillas, pero ahora mismo yo no he encontrado ninguna, digamos, constatación fundamentada que lleve a pensar que se ha cometido lo que se viene reflejando en la causa. Vamos a ver si yo no tengo los elementos, digamos, del tribunal para valorar eso, pero desde el punto de vista estrictamente jurídico, pero ahora mismo yo creo que no se ha acreditado de una manera fehaciente la existencia de un enriquecimiento ilícito, de una actitud de una prevaricación del libro para dar unos contratos con una suerte de digamos de metodología que permitiera enriquecerse ahí hasta el bedel del ministerio. Y también creo que lo que se está poniendo sobre la mesa es que el Ministerio de Transportes es un foco de corrupción desde los tiempos de Benito Pérez Galdós, cuando se llamaba Ministerio de Fomento. Es que ahí ya vamos a Damuz también, ¿no? Al final, cuando el dinero del ministerio se está dedicando a contratar a putas que tienen trato con el ministro y con sus asesores. Por un momento me había asustado, pensaba que iba a decir usted prostitutas, no, pero por fortuna se ha corregido sobre la marcha. No, me he corregido. Vamos a hablar bien, con propiedad. No, hay que decir las cosas por su nombre. Bueno, vamos con la jueza de la Dana. En un auto, la jueza pues termina reconociendo que Mazón no tenía ninguna competencia de coordinación en el tema de la Dana, con lo cual pues yo me he quedado un poco estupefacto. Si no tenía ninguna competencia de coordinación en el tema de la Dana, ¿para qué ha invertido tanto tiempo y esfuerzos la juez en, primero, averiguar dónde, cuándo, qué y con quién comió Mazón el día de la Dana? Si no tenía responsabilidad penal porque no era el encargado de coordinar, pues entonces tendrá responsabilidad política y se le podrá exigir, pero no es la juez la que tiene que entrar en ello. Y segundo, ¿por qué ha intentado imputar a Mazón si no tenía responsabilidad de coordinación en el tema de la Dana?
No sé, yo es que esto me parece ya surrealista, ¿no? Sí, a lo mejor a quien habría que investigar será la juez, ¿no? Que parece que tiene algún interés personal, ¿no? Sí, ¿no? Parece que tiene algún tipo de interés personal, político, en poner el foco sobre el presidente de entonces de la comunidad autónoma, que ya asumió responsabilidades políticas, dimitió, que su carrera política está absolutamente acabada, no hay más responsabilidad política que esa. Y puso el foco en alguien que no es el responsable y ayudó a poner el foco sobre quien no es el responsable, porque no son las comunidades autónomas las responsables de la gestión de los cauces del agua. Es el Ministerio de Transformación, ¿cómo se llame? ¿Cómo se llama, don Luis? Ni idea, el Ministerio de Ahogen, sí. Transición ecológica se llama. Ese es el ministerio de una señora que ahora está en Bruselas cobrando 400.000 euros al año. Ese es el ministerio responsable de la gestión de las cuencas de los ríos de la hidrografía de España. No es una comunidad autónoma. La comunidad autónoma es la responsable de las emergencias, pero no de la prevención, no de la gestión, y no es la responsable tampoco, como Sánchez prometió, ayudas, lo de después tampoco es. Puede ser en parte, tampoco es. De hecho, ahí se ve la diferencia entre Adamuz y la Riada de Valencia. Se ve la diferencia entre la posición y el buen trato que tiene una parte del PP, en este caso Juanma Moreno más que una parte del PP con el PSOE, y la que tiene Mazón también. Juanma Moreno no ha tenido ni el más mínimo problema con la gestión de las emergencias de Adamuz, porque su gestión, su relación con los medios de comunicación cercanos al PSOE y con el PSOE en concreto es mucho más generosa que la del resto del PP. Amazon se ha ido contra él cuando realmente, pues sí, la gestión de emergencias es suya, pero todo lo importante no. Y aquí ha salido totalmente, sin ningún tipo de problema, los verdaderos responsables de la riada. Los que han destruido presas, los que no han limpiado los cauces, los que después de... ¿Cuánto va? Camino de 2 años de la riada, no se ha hecho absolutamente nada para prevenir que vuelva a pasar. Y va a volver a pasar porque toda la vida ha pasado en esa zona, en Valencia, y seguirá pasando. Entonces, la responsabilidad que tiene la jueza en cambiar el foco, en que se haya mirado donde no había que mirar, en que salgan indemnes los responsables verdaderos de esa gestión, es capital. Y alguien tendrá que algún día preguntar a esa señora por qué ha hecho eso. Yo estoy básicamente de acuerdo. Yo creo que la juez, más que fijarme en la juez y en su supuesta parcialidad o su ánimo en poner el foco sobre Carlos Mazón, yo me fijo en que las instancias superiores le han enmendado la plana de una manera absolutamente explícita. Y en ese sentido yo creo que se evidencia que su práctica no ha sido la más idónea. Eso no significa que Carlos Mazón haya gestionado algo bien en su vida, porque yo creo que no es un político o no ha sido un dechado de virtudes en la gestión política, pero es verdad que, como decía Antonio, ya ha cumplido o ha pagado su responsabilidad en ese campo, ¿no? Bueno, nos quedan 15 minutillos, nos quedan 10 minutillos de tertulia y no me resisto a comentar esa noticia. La vida tiene casualidades. Ayer era el día de San Jorge y 2 Jorges saltaban al primer plano de la actualidad en Estados Unidos, George Soros y George Clooney, que resulta que salen entre los principales donantes de esa ONG americana, el SPLC. Era esa ONG de lucha antirracista que cogía el dinero de los donantes y con ese dinero esa ONG antirracista se dedicaba a financiar, entre otros, al Ku Klux Klan y al partido nazi americano. Pues como ha cambiado Soros, ¿no? Sí. Bueno, pues ¿qué quieren que les diga? Se ha destapado el fraude perfecto. Votantes cercanos al Partido Demócrata dan dinero a una ONG de lucha antirracista. Esa ONG se dedica a financiar a grupos racistas para así poder seguir pidiendo dinero, y las actividades de esos grupos racistas se usan, las consecuencias de esas actividades, para atacar, por supuesto, a Trump, ¿no? No sé, es tremendo. Un total de $3 millones habrían sido canalizados por esa
ONG hacia personas que participaron en la organización de eventos del supremacismo blanco. De hecho, uno de los que estaban a sueldo de la organización esta era el propio jefe del partido nazi americano. Pero es de suponer que los donantes desconocían esa trama, ¿no? Hombre, me supongo que desconocerían esa trama, pero yo a estas alturas ya no descarto nada. Pues Hombre, yo George Clooney no sé. tampoco tiene cara de ser Einstein, así que posiblemente lo desconociera. Lo de George Soros ya tengo mis dudas. George Clooney tiene más relación con Epstein que con Einstein. Me temo. ¿Clooney? Sí, claro. Aquí yo, me juego lo que haga falta a que George Soros y George Clooney y los donantes grandes sabían dónde acababa ese dinero. De hecho, tiene sentido el proceso, ¿no? Es perfecto. Tenemos una asociación que denuncia esto, vamos a hacer que esto crezca para que la asociación... Es de manual. ¿A quién le interesa que haya un partido, que el Ku Klux Klan sea fuerte en Estados Unidos? Pues a ellos y a quienes viven de decir que hay racismo estructural, bla, 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 bla. Pues habrá que financiar... Pero George Clooney no vive de eso. No digo George Clooney, digo a quienes. George Clooney últimamente vive más de la política que de hacer películas, por cierto. Pero... Bueno, George Clooney es un sectario de manual, o sea, de entregado al Partido Demócrata y a la propaganda a los últimos años. George Clooney, películas no hace tantas. No, ya tiene una edad también. Tiene una edad para no seguir metido en política, desde luego, eso también es verdad, pero ahí está. Y George Soros, pues bueno, no. O sea, George Soros, para que George Soros done a través de Open Society, hay que pasar unos procesos muy duros. Luego dona a cambio de nada, pero hay que pasar, y ahí hay asociaciones de todo tipo que conocemos que han pasado esos procesos, departamentos de universidad, y luego dona, pero sabe dónde poner el dinero, lo sabe perfectamente. Y hombre, me cuesta mucho creer que haya puesto dinero para una asociación y no sepa dónde acaba ese dinero. Yo soy mentor de Pedro Sánchez. Primer visitante de la Moncloa, sí. Cuando Pedro Sánchez llegó al poder. Y muy implicado en la cumbre esta progresista que hubo. Su hijo. En Barcelona, sí. De hecho, lo ha financiado. Bueno, la verdad, tampoco sorprende, ¿no? Si se dedica a financiar grupos supremacistas como el Ku Klux Klan o el Partido Nazi Americano, que financia ese aquelarre de dictadores antisemitas, pues no es extraño, ¿no? Pero que conste, porque hay que ser precisos. Clooney, en principio, en los papeles de Epstein salen menciones, pues como sale la de Aznar o la de Moratinos. Usted no sale. Bueno, pero yo que no soy Estamos famoso. Estamos seguros que no salimos en artículo, ¿no? No somos famosos y por tanto no salimos, pero menciones a gente famosa en los papeles de Epstein hay mucha, y eso no quiere decir que todos ellos conocieran a Epstein o hubieran participado en nada. No hay ninguna evidencia de que Clooney participara en fiestas con Epstein, ni que tuviera reuniones con Epstein, ni que hubiera participado en ningún negocio con Epstein. Lo que sí aparece es en unas memorias póstumas de Virginia Giuffre, se cuenta que la cómplice de Epstein decía que bueno, pues había tenido unas relaciones sexuales con Clooney en el baño de una fiesta. Pero Clooney lo ha negado y lo único que hay es una información de tercera mano. O sea, que bueno, que eso en principio no hay nada. Yo lo que sí creo es que Clooney no llega ni a sectario. O sea, yo creo que simplemente Clooney es el típico famoso acomodaticio que, como está de moda apoyar al Partido Demócrata, pues apoya. Pero si mañana estuviera de moda lo contrario, se apuntaba a un bombardeo igualmente, ¿eh? Yo creo que tampoco es demasiado espabilado desde el punto de vista de la inteligencia. Eso sí, un gran actor y un hombre pues atractivo para un determinado tipo de mujeres. No, pero el término tonto útil se acuñó por la Unión Soviética por algo. No hace falta que sea pensando en George Clooney. Hay gente como George Clooney sin ningún género de duda. Eso se lo compro. George Clooney es el típico tonto útil, sí. Claro, pero no saben que son tontos. Pero a lo que iba, que resulta muy interesante esto que ha saltado en Estados Unidos de la ONG antirracista que financiaba grupos racistas, porque demuestra algo que es una constante en Occidente desde hace tiempo, que es el tema de las operaciones de falsa bandera. Yo financio grupos nazis y luego pongo el grito en el cielo porque ese grupo nazi ha hecho no sé qué en no sé qué ciudad de Estados Unidos, y encima utilizo eso contra Donald Trump.
O sea, eso en todos los países se está utilizando desde hace muchísimo tiempo, y aquí en España hemos tenido algún caso. Sí. El caso famoso de la manifestación neonazi en Chueca, convocada 2 días después de que Marlaska quedara en ridículo con el famoso bulo del culo. Quedó tan en ridículo que puso a Romerales: organízame una manifestación neonazi en Chueca, y se la organizó en 2 días, y a los 2 días teníamos neonazis marchando por Chueca, neonazis de opereta, claro. Hay que ver los episodios tan chuscos en los que ha sido protagonista Marlaska, y ahí lo tienes, ¿eh? Desde el 1 de junio de 2018. Es tremendo, ¿eh? Algún día, yo creo que es lo más extraordinario que ha habido en la gira sanchista. El caso Marlaska. El caso del superviviente Marlaska, es tremendo. La verdad es que resulta curioso, sí, el que haya resistido tanto tiempo. Yo creo que eso tanto se llama escándalo. voluntad de poder, porque a mí lo que me dicen es que Marlaska le da igual si lo ponen como florero en la sede ministerial. Lo que quiere es ser ministro. Es decir, es una finalidad por sí misma, no es una cuestión me han contado utilitaria. alguna versión un poco más personal que tiene más que ver con los conflictos familiares propios de Marlaska y ciertos quizá complejos arrastrados por esos conflictos familiares. Puede ser, no lo sé. La verdad es que he renunciado a comprender al ser humano. Como decía Julio Cerón, el prójimo es muy raro, y si no, al tiempo. Bueno, vamos a ir llamando a nuestros compañeros para que nos traigan el resultado de la libre encuesta. Pero, antes y brevemente, en un minutillo, ¿a ustedes les gusta la tauromaquia? Sí, me gusta más de lo que entiendo. ¿Y usted? Sí, me gustaba más antes. Con el tiempo he perdido un poco la afición. Pero ya sí, es mala suerte que los 2 mejores diestros que hay en la actualidad sufran cogidas espeluznantes en cuestión de 48 horas. Sí, la verdad es que sí. Bueno, como decía esta mañana Carmen, hay muchísimo nivel ahora mismo en la es un momento de los más grandes de la historia, seguramente. En caso de Morante, pues será, no sé, Carmen sabe más que yo, pero... Bueno, esto pasa mucho con los toros, nunca terminas de aprender. A nivel tauromaquia, me ha dicho Antonio que yo sé más, pero yo sigo aprendiendo. Esta mañana me he olvidado de grandes figuras del toreo, que ahora mismo don Luis, he citado solamente a Manuel Escribano y a Borja Jiménez, pero me han empezado a escribir: oye, acuérdate de Román, acuérdate de Gonzalo Caballero, que también sufrió una acogida histórica en San Isidro. En fin, es que son muchos. La verdad es que estamos en un muy buen momento para la tauromaquia, y tengo que decir que se ha vuelto a poner de moda. Pasa mucho cuando empiezas a prohibir cosas, cuando directamente desde el Ministerio de Cultura se señala a la fiesta nacional, pues ahora hay muchísima gente que va a los toros, y además a mí me gusta mucho ver a la juventud taurina y a fundaciones como, por ejemplo, la Fundación Toro de Lidia de nuestro colega Chapo Apaolaza, pues que están haciendo una labor muy importante divulgando el toreo. Bueno, quien hace una labor importante siempre, o quien también hace una labor importante siempre, es doña Carmen Carbonell, escuchando a la audiencia y trayéndonos su opinión. Y hablando, don Luis, en particular de el tema sanitario, la asistencia sanitaria. ¿Cómo está ahora mismo la asistencia sanitaria en nuestro país? Y sobre todo echando la vista atrás, como decíamos antes, la pregunta era, según su propia experiencia, ¿cómo diría que ha evolucionado la calidad de la atención sanitaria en los últimos 5 años? No se pueden imaginar la de mensajes que he recibido, la de comentarios con situaciones particulares, casos concretos de personas que están viendo cómo está empeorando día a día esa asistencia sanitaria. Nosotros dábamos 4 opciones: la primera, que ahora es mucho mejor; la segunda, que ahora es mejor; la tercera, que ahora es peor; y la cuarta, que ahora es mucho peor. Don Luis, hay un claro descontento. El 75% de los encuestados dice que ahora es mucho peor, pero es que la segunda opción más votada, con un 19% de los apoyos, es que ahora es peor. Y ya les digo, estamos echando la vista atrás pensando en 5 años antes, en 2021. Ya si nos ponemos a pensar en mucho antes, como por ejemplo antes de la pandemia, hay un tuitero que se llama Santi Alonso que dice que la pregunta más correcta sería si fuese desde el 2019, pues don Luis, igual vemos que el descontento es aún mayor. Hay un empate técnico al 3% entre ahora es mucho mejor y ahora es mejor.
en fin, será gente que no ha tenido que utilizar la asistencia sanitaria en Son los inmigrantes. últimos tiempos, o que efectivamente son inmigrantes, porque la que se viene con la regularización, hablábamos antes de asistencia social, ayudas sociales, asistencia sanitaria, va a ser muy grave, sobre todo teniendo en cuenta que se pueden colapsar algunos servicios si no se incrementa la dotación para este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, pues repitamos los datos. ¿Cuánta gente cree que es mucho peor? Pues el 75% mucho peor y el 20% dice que ahora es peor. Don Luis, déjeme algún comentario. Andrés París, en las publicaciones de YouTube, dice que ahora mismo es un desastre total. Vamos de mal en peor. Menos mal que a mis 72 años prácticamente no tengo que ir a ningún médico. Así que, Andrés, que usted conserve la salud. ¡Un jovenzuelo! Dada la circunstancia, es mejor ir poco al médico. Teresa Pacheco Holguín dice que es sanitario y que da fe de esa mala situación. En Twitter, Carguela también dice que pertenece al colectivo. Añade, vaya por delante que hay de todo en la viña del Señor. He pertenecido al colectivo, con lo cual igual no soy muy objetiva. Antes se funcionaba mejor, empezando porque el paciente estaba presencial. La medicina no es telemedicina y desde luego había otra educación en el trato. Don Luis, permítame una anécdota. En la asistencia sanitaria de urgencias, en la parte de traumatología, tengo un caso muy cercano de alguien que tuvo que acudir en vacaciones al servicio sanitario en Galicia. No había personal especializado en traumatología en verano, y entonces hicieron una especie de criba con una radiografía y la inteligencia artificial decía que no había esguince. Se lo dijo así el sanitario que atendió a esta persona. Dijo, según la inteligencia artificial, aquí no hay esguince. La realidad es que luego vino a Madrid y que sí que había esguince. Ahí falló la inteligencia artificial. Menos mal que no lo operaron de apendicitis. Exacto, pero imagínense ustedes a lo que estamos llegando, ¿no? Que como no había especialistas en aquel momento en verano, pues la asistencia sanitaria en Galicia, la que gestiona la Junta, pues... Dice, la inteligencia artificial dice que está usted de parto. De hecho, hay memes, ¿no? De la inteligencia artificial dice que estas setas no son venenosas. ¿Cómo pues me estoy muriendo. Perdona, ¿quieres que te busque un remedio, ¿no? Un antídoto para esas setas. En fin, un despropósito. En Twitter, Marian LB dice que ayer tenía cita con una especialista con su servicio médico concertado y como pertenezco a Muface no pude recibir el servicio. En 36 años de funcionaria nunca me había pasado. Al coger cita hubo algún error en la aplicación y últimamente ha tenido que asistir a médicos por privado. Y en el chat de YouTube termino con un comentario de Ucieda-UC1 que dice que en la encuesta de hoy debería haberse acotado la responsabilidad de la calidad de la atención sanitaria, pues depende del estado de las comunidades y de los sanitarios. Compárese Madrid con Asturias, por ejemplo. Madrid siempre ha sido un emblema de la buena asistencia sanitaria y en otras comunidades pues igual no han tenido esa suerte. Don Luis, personalmente conozco a muchos sanitarios, en mi entorno familiar la verdad es que tengo más de un médico y tengo que decirle que sé de buena tinta que se ha incrementado el número de pacientes que tienen que ver cada día. En el caso concreto, por ejemplo, de un especialista en traumatología, se ha pasado de 30 a 40. ¿Qué supone esto? Pues que la asistencia cada vez es más rápida y menos intensa, más breve, y hay veces en los que directamente el profesional sanitario no tiene tiempo casi de examinar a esa persona, puesto que tiene una agenda muy larga con muchas operaciones, muchas intervenciones y pues al final la calidad asistencial, por desgracia, es mucho peor. Bueno, ¿su experiencia personal también es así? Yo estoy hecho un brazo de mar y como el señor de 72 años. Es que no sé ni lo que es un médico. Eso es muy importante. Yo he votado que está peor, no mucho peor, porque la percepción mía personal es que ha bajado la calidad de la asistencia sanitaria aquí en Madrid, no se ha desplomado, seguimos teniendo una sanidad razonablemente buena, pero peor que la que había antes de la pandemia. Yo también lo creo. Yo he votado mucho peor porque veo que vamos hacia algo muy, muy difícil. La demanda crece cada día mucho más que la oferta, por decirlo así. Yo creo que, don Luis, sobre todo se está notando en la dilación de los tiempos, ¿no? Sí. En el tiempo de decir que tardan en la lista de espera, pero sobre todo que creo que quizás va a empeorar más aún con esa regulación. Y yo creo que el Partido Socialista no le quepa usted duda. Está jugando a eso, ¿no? A ese colapso sanitario que pueda hacer un daño muy grande en las personas que se postulan a las comunidades autónomas, ¿no? A la presidencia de las comunidades autónomas en las siguientes elecciones, y con eso el socialismo va a hacer mucho daño. Bueno, muchísimas gracias, don Isaac Blasco. Ha sido un placer, muchas gracias. Estaremos atentos a su libro ya te lo recordaré, de junio, no te preocupes. Zapatero en el punto de mira de Trump. Ya lo iré recordando. Eso sí. Zapatero en el punto de mira, en la diana de Trump. En la diana de Trump. Muchísimas gracias, don Antonio Muloni. Le seguimos en laiberia.net. .es. .es, perdón. .es. Sí, señor, España.
Y muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell, por traernos la opinión de los oyentes. Ponemos el punto final a la tertulia con don Paco Linares, que quiere hacer una advertencia. Andaluces, cuidado con su salud y su dinero, que ha llegado María Jesús Montero. Buenos días, don Paco. Gracias. Saludos cordiales. Así es. Hay que tener muchísimo cuidado si piensa votar a la señora Chiqui, como llaman a la señora Montero. Les cuento una historia verídica. Falleció el padre de un votante socialista y le dejó una casita en herencia. Era tan abultado el impuesto de sucesiones, era tanto el dinero que tenía que pagar para poder heredar la casa, que no pudo aceptar la herencia por falta de pasta y tuvo que renunciar a esa propiedad y seguir viviendo de alquiler. ¿Quién hizo esa ley? María Jesús Montero. ¿A quién votará ese andaluz socialista? Pues vete tú a saber. ¿Quién ha sido la peor gestora de la sanidad andaluza? La que recomendaba a los médicos que derivaran a sus pacientes a los hospitales y clínicas Pascual. Sanidad privada, por cierto. Y ahora viene con tiquismiqui. Tengo más lindezas que contar de esta señora que el PSOE nos quiere endiñar en Andalucía. ¡Aviados estamos! Por hoy me he limitado a recordar 3 cositas. La tercera es que si un familiar, amigo, hermano, quiere ayudar a otro, también hay que pagar impuestos. Impuesto de donación, fomentado por la señora Montero. La pregunta del millón: ¿a qué bolsillos han ido a parar esos dineros? Buen fin de semana. El lunes, más y mejor. Punto final.